Masejet Sotada Fiut Gimel Amudalef 13a, 8 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Yosef Zahá Bejule. Nosotros vimos hace un par de clases en la Mishnah que Midá Keneged Midá, Hashem da su recompensa por una acción positiva según la acción que hicimos. Akadosh Baruj Hu mide su recompensa según la manera que nosotros medimos nuestras acciones positivas. Y uno de los ejemplos que la Mishnah trajo para esto es el caso de Yosef. Yosef era el vicerrey en Egipto, una persona muy importante, y aún así él mismo se encargó del entierro de su padre, de Jacob. Y por eso Akadosh Baruj Hu le dio la recompensa que el que se encargue de su propio entierro de Yosef sea el personaje más importante en ese momento, que fue Moshe Rabbenu. Dice la Gemara, Maishna meikara dichtiv vayal Yosef likbor et aviv vayalu ito kol avdefaro vegomer vehadar bechol bet Yosef vechav ubet aviv. Umaishna lebasov dichtiv vayashov Yosef mitzrayim hu vechav vehadar bechol haolim ito likbor et aviv. La Gemara a continuación nos habla del entierro de Jacob y pregunta lo siguiente. Estaban todos en Egipto y enterraron a Jacob en Marat Machpelah en Hebrón, en Israel. ¿Sí? Cuando fueron de Egipto hacia Marat Machpelah, hacia el entierro, el orden de personajes que fueron está escrito: primero Yosef fue el que iba atrás, luego iban los egipcios, los esclavos de Paró, y luego los hermanos de Yosef, los hijos del difunto. Sin embargo, cuando regresaban del entierro, está escrito que primero iba Yosef y después no los egipcios, sino los hermanos de Yosef. Pregunta la Gemara, ¿por qué? ¿Por qué al ir estaban primero los egipcios antes de los hermanos? Y al volver estaban los hermanos antes de los egipcios. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan betchilat shelo ra'u bichvodam shel Israel lo nagu ba'em kavod. ולבסוף שראו בכבודם נהגו בהם כבוד. דכתיב ויבואו עד גורן האטד וכי גורן יש לו לאטד. אמר רבי אבאו מלמד שקיפו כתרים לארנו של יעקב כגורן זה שמקיפים לו האטד שבאו בני עשו ובני ישמעאל ובני קטורה. Dice Rabbi Yohanan, te voy a explicar. Cuando estaban yendo a Marat Machpelah, todavía los egipcios no habían visto el honor y el respeto que le dan al difunto al entierro de un judío. Por eso dijeron, ¿sabes qué? Yosef es el más importante porque es el vice rey, además de ser hijo de Jacob. Pero después de Yosef vamos nosotros, dijeron los egipcios. Y después los hermanos, los hijos de difunto. Pero el resto de los hijos de difunto. Pero cuando vieron el momento del entierro, tanta importancia, tanto honor y tanto respeto que le dan a todo ese procedimiento, dijeron los egipcios, ¿sabes qué? Tenemos que darle el honor a ellos, porque si le dan tanto respeto a esto, que vayan ellos detrás, que vayan ellos primero. Por eso al regreso, ¿qué dijeron al regreso? Que vaya ¿qué? Que vaya Yosef de inmediato a sus hermanos y luego solo los egipcios. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba para esto, escrito en el versículo, Vayavo ad Goren ha'atad. Goren es un montículo, que normalmente hace un montículo de las frutas o de la cosecha comestible, por ejemplo del trigo. Pero atad son las espinas. Aparentemente el versículo nos dice que se hizo un montículo de espinas y no se hace un montículo de espinas. Entonces, ¿cuál es la explicación de ese versículo? Dice la Gemara, lo que se refiere al versículo es decirnos que ¿qué? Que de la misma manera que al montículo de trigo le ponen espinas alrededor para cuidarlo, para que ningún animal venga a comer y demás, igualmente así hicieron también con Jacob. Hicieron alrededor un montículo de espinas. ¿Qué significa un montículo de espinas? Todas las coronas de cada uno, ¿sí? Puso su corona, los hijos de Esab, los hijos de Ismael, los hijos de Keturá, todos pusieron sus coronas alrededor del ataúd de Jacob. Sigue diciendo la Gemara, Tana kulam le milhama bau, kevan sherau kitor shel Yosef talui barono shel Jacob, natru kulam kitraim utlaum barono shel Jacob. ¿Cómo fue esto que cada uno puso su corona, aunque no ellos estaban peleados con Jacob y su descendencia? Dice la Gemara, en verdad todos los hijos de Esab, los hijos de Ismael, los hijos de Keturá, cuando vinieron a participar en el entierro, fueron a pelear, porque querían bloquear que Jacob sea enterrado en Marat Machpelah, porque querían que Esab sea enterrado ahí. Entonces todos fueron a pelear, pero cuando vieron que encima del ataúd del difunto estaba la corona de Yosef, que Yosef era el vicerrey de Egipto, era la persona más importante, y vieron que el mismo Yosef ordenó que lo entierren en Marat Machpelah, todo el mundo se retractó, menos Esab, vamos a ver más adelante, y apoyó la causa para que lo entierren en Marat Machpelah, y cada uno, por eso, los hijos de Esab, los hijos de Ismael, los hijos de Keturá, colocaron sus coronas ahí alrededor del ataúd, como mencionamos antes. Dice la Gemara, Tana sheloshim veshisha ketarim nitlu barono shel Jacob. Está escrito en la Baraita que 36 coronas fueron colocadas encima del ataúd de Jacob. Sigue diciendo la Gemara, Vaispedu sham misped gadol vekaved meod. Misped gadol vekaved meod. Tana afilu susim va afilu hamorim. Kevan sheyu lemarat machpelah ata esav ka'meakev. Amar lahem mamre kriyat arba y Hebrón. Dice la Gemara, está escrito en el versículo que se hizo un elogio grande e importante, muy importante y muy grande. Dice la Baraita, te viene a decir que inclusive los animales como caballos y burros también fueron partes del esped, parte del entierro. ¿Sí? Cuando llegaron todos de Mitzrayim a Marat Machpelah, vino Esab, que fue el único que no se retractó y no aceptó, y empezó a bloquear para que no entierren a Jacob, porque él se quería enterrar ahí. Y dijo, un segundo, Marat Machpelah es Mamre Kiryat Arba y Hebrón, es porque se entierran 4 pares, 8 personas.
¿sí? Y yo debería estar ahí. La Gemara interrumpe un segundo antes de hacer la pregunta. Dice, antes de seguir las palabras de esa, mejor dicho, dice, Amar Rabbi Yitzhak, Kiriat Arba Zugotayu, Adam Bejava, Abraham Besara, Yitzhak Berivka, Jacob Elá. Efectivamente, hay 4 parejas ahí nada más. Está Adam y Java, Abraham y Sara, Yitzhak y Rivka y Jacob y Lea, ¿sí? Entonces viene la Gemara y sigue con el argumento de esa, dice, Iu Cabrale Lea Bedide, Veay de Faish Didihu, Ambrile Zavinta. Amar leu neide zavine bejerute pshituta mi zavina amrule in dichti bekibri asher kariti li ואמר רבי יוחנן משולם בשמעון בן צדק אין קירה אלא לשון מחירה שכן בכרכי הים קוראים לו מחירה קירה אמר להו אבו ליגרתה אמר לי גרתה וערה de מצרים היא ומה נזל נזל נפתלי de קליל כי הילתה. Vamos a explicar esta parte. Dice la Gemara, Esav dijo, mira, aquí es para 4 parejas, entonces me debería de tocar a mí. Ya se enterró a Adam y Java, se enterró a Abraham y Sara, se enterró a Yitzhak y Rivka, pues ahorita aquí queda un par, o sea, para 2 personas, y ya tú enterraste, le dice a la familia, ya enterraron a Lea, pues me toca a mí te recibir el último hueco. Le dijeron, un segundo, pero tú le vendiste la primogenitura, ¿a quién? Bejoraste, la vendiste tú, Esab, y Jacob. Entonces Jacob ahorita le toca doble, entonces debería él recibir doble. Entonces viene el Esab y dice, un segundo, yo vendí la Bejorá, pero no le vendí completamente mi parte. Sí, entiendo que él tiene, normalmente un Bejor recibe doble. Entonces, perfecto, él tiene que recibir doble. Si hay 100, el Bejor recibe doble, 50, mejor dicho, se divide cuando es Bejor, se divide entre 3 partes, por ejemplo, si hay 2 hijos. Entonces el de arriba, el mayor agarra 2/3 y el otro agarra 1/3. Entonces, ya déjame mi parte, yo me merezco una parte, aunque no sea Bejor, me merezco una parte. Entonces viene él, ¿acaso te vendí también la parte de mi entierro, la sencilla, no de Bejor? Aunque te vendí la Bejorá, pero todavía me queda una parte sencilla, un hueco sencillo, y tú agarraste a Lea, déjame a mí el otro hueco. Le dice, sí, también eso se lo vendiste, lo que es el entierro se lo vendiste completo, ¿sí? Como está escrito en el versículo, le dijo, como le dijo Jacob a Yosef, que está diciendo, que compré, eso lo compré completamente, ¿sí? No nada más la Bejorá, sino también lo sencillo. Esab no tiene que quedarse con nada ahí, así le dijo la familia de Jacob a Esab, entonces por favor retírate, ¿sí? Y kariti es comprar, es el lenguaje como está escrito, pero bueno, de todas maneras Esab le dijo, ¿sabes qué? Demuéstrame el documento de compra y venta. Si tú dices que te vendí también eso, demuéstrame el documento de compra y venta. Le dijeron a Esab, lo tenemos, pero está en Egipto, recuerda que venimos de Egipto. Le dice, no, yo quiero verlo. Yo quiero ver ese documento de compra y venta. Perfecto. ¿Quién va a ir a buscarlo? Mandaron a quién? A Naftalí, que era como siervo, corría muy rápido. Lo mandaron a el Dichtiv. ¿Cómo sabemos que era un siervo y era muy light para correr, muy rápido para correr? Dichtiv, Naftalí era Shelujah, no ten imbre shafer. Amar Biabau, altikre imbre shafer, ela imbre sefer. Pues escrito en el versículo, Naftalí era siervo, Shelujah, anoten imbre shefer. ¿Qué es imbre shefer? Dice Rabbi Abau, imbre sefer, porque fue a buscar el sefer, el libro, el documento de compra y venta a Mitzrayim para que Esab para de bloquear el entierro y deje. Sin embargo, vino Hushim, el hijo de Dan, Hushim, bre de Dan, Taman Have, Veyakiran Leudne. Amar leu mai hai, veambrule, kamea kev hai, adati Naftali me'ara de Mitzrayim. Amar leu, veadati Naftali me'ara de Mitzrayim. Yavi ava mutal bebizayon, shakal kulfa machia reshe. Natnu העיני ונפלו הקרעו de יעקב, פתחינון יעקב לעיני ואחיך. והיינו דכתיב, ישמח צדיק כי חזן הקם, פעמיו ילחץ בדם הרשע. באותה שעה נתקיימה ובאותה שעה נבקע דכתיב, למה אשכול? אשקל גם שניכם יום אחד, והפלגת מידתם לא ביום אחד הווי, קבורתם מיה ביום אחד הווי. Dice la Gemara, se encontraba ahí Hushim, el hijo de Dan, ¿sí? Dan era otro de los hijos de Jacob, y él no estaba escuchando bien, entonces no sabía, vio que estaba bloqueándose el entierro, que se estaba tardando, pero no sabía, no escuchó qué fue lo que pasó ahí. Entonces de repente le pregunta a Hushim a todos los presentes ahí, ¿por qué está pasando? ¿Por qué se está interrumpiendo? ¿Por qué se está bloqueando? ¿Por qué se está aplazando el entierro? ¿Qué es lo que está pasando? Se le explicaron de que Esab se está bloqueando y está impidiendo que se haga el entierro hasta que Naftalí traiga el documento de compra y venta de la tierra de Mitzrayim. Dijo Hushim, y hasta que venga Naftalí, lo que tarda. Puede ser que Naftalí es muy rápido, efectivamente era muy rápido, pero algo va a tardar. ¿Acaso va a estar el papá de mi papá, mi abuelo, tirado así, o sea, muerto aquí sin enterrarlo de manera despreciado? De aquí uno de los lugares que aprendemos que hay que siempre enterrar a un muerto lo antes posible. Si acaso mientras vamos a esperar y va a estar despreciado mi abuelo aquí sin enterrarlo, así dice Hushim, agarró un palo y le pegó en la cabeza de Esab y así le voló la cabeza y se murió. Se murió Esab, ¿sí? De inmediato se le salieron los ojos, ¿sí?, de la cabeza de Esab y le cayeron en las piernas del difunto Jacob, ¿sí? Y Jacob estaba muerto y sonrió un poquito, como está escrito en el versículo, Ismach Tzadik Hazan Akam. Jacob sufrió mucho de su hijo, no de su papá Jacob, de su hermano, ¿sí?
Jacob sufrió mucho de su hermano Esav. Entonces, los hijos de Esav le cayeron en los pies de Jacob, su hermano, y como se dice en el versículo, Ismach Tzadik, va a estar alegre un Tzadik de la venganza. Sí, que efectivamente aquí estuvo la venganza y se murieron y le cayeron a sus pies los ojos de él. Y en ese momento se cumplió básicamente la profecía de la madre de estos dos hermanos, Jacob y Esav Rivka, que dijo que no quiere que los dos hijos, Esav y Jacob, se mueran al mismo tiempo, cuando tuvo todo el problema con Isaac, con la verajá, etc. Y efectivamente, que no se murieron el mismo día, pero sí fueron enterrados el mismo día. ¿Sí? Porque ahí Jacob fue enterrado y de inmediato después fue enterrado Esav. Sigue diciendo la Gemara, Veilo Asak be Yosef, Ejav lo abu maskibe, de Aketiva y Soto Banabarza Kenan. Ambru Ani Julo Kebodó, Bimlahim Yoter mi Bediotot. Dice la Gemara, vemos que todo el entierro de Jacob, básicamente el que se encargó de todo, el principal, ¿quién fue? Yosef, como está escrito en la Mishnah, como acabamos de ver. Yosef fue el que estaba detrás de todo. Dice la Gemara, ¿y acaso si Yosef no lo hubiese hecho el entierro, los hermanos no hubiesen ayudado? Claro que sí hubiesen ayudado. Entonces, ¿por qué decimos que nada más Yosef se encargó de eso? O mejor dicho, ¿por qué nada más Yosef fue el que tuvo principal en esto y el resto de los hermanos no? ¿Por qué el resto de los hermanos permitieron que Yosef sea el que más se encargue de esto y no también se encargaron junto con Yosef? Dicen, porque los hermanos entre ellos dijeron, mira, vamos a dejarle a Yosef que se encargue de esto, porque Yosef era el vicerrey de Egipto y es más importante, más respetuoso, más honorable para nuestro padre que el que se encargue de su muerte sea una persona importante como Yosef, que era rey, en vez de nosotros, en vez de el resto de los hermanos que no eran reyes. Sigue diciendo la Gemara, Milanu Gadol mi Yosef. Mencionamos en la Mishnah otro ejemplo, que mitad que mitad, según la acción positiva de uno, así es la recompensa. Según la medida de nuestra acción positiva, así la recompensa va a ser medida también. ¿Y cuál es el ejemplo de Yosef? ¿Sí? Que Yosef mismo, él era vice, él mismo era muy importante, y él se encargó de los huesos de Moshe. ¿Sí? Y por eso, a Kadosh Baruj Hu le dio recompensa perdón, al revés. Milan Ugador, que seguimos en el mismo caso que estamos mencionando antes, ¿sí? Que Yosef se encargó de enterrar a su papá y por eso Akadosh Baruj Hu se encargó de que Moshe entierre a Yosef, ¿sí? Dice la Gemara sobre esto, Tanu Rabbanan, el mismo caso que estuvimos hablando sobre antes, pero ahorita vamos a hablarnos más que todo, vamos a hablar sobre Moshe. Tanu Rabbanan, Bour kama chayivot mitzvot al Moshe Rabbeinu, shekol Yisrael kulam nitasku b'biza, ve'un nitasek v'nitzot sheneimar, chacham lev ikach mitzvot de gomer. Dice la Gemara tiene una varita que dice, mira qué importante era para Moshe Rabbeinu cumplir las mitzvot. Cuando todo el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, todo el mundo estaba buscando las riquezas de Egipto que se había permitido agarrar, ¿sí? ¿Y qué hizo Moshe? Se encargó de enterrar, de llevar con él los huesos de Yosef. Entonces siempre estaba con mitzvot, ¿sí? Como se dice en el versículo, Jajam Lev y Kaj mitzvot, una persona sabia tiene que buscar mitzvot, que eso es lo más importante. Miren, aquí está el ejemplo de Moshe. Miren qué belleza tan grande era. Y qué importante para el mismo Moshe era buscar las mitzvot. En el momento que todo el mundo estaba buscando riquezas para salir de Mitzrayim, Moshe estaba encargado de Yosef. ¿Cómo sabía Moshe Rabbeinu cuando salieron de Egipto dónde estaba Yosef enterrado? Ambru, dijeron, Serach batasher nishtaira motoador. Alaj Moshe etzla amar la klumat yodat ejen Yosef kabur, dice la Gemara, la que quedó de la generación de la muerte de Yosef, ¿sí? Mejor dicho, que bajaron a Mitzrayim, la que quedó todavía, la sobreviviente de todo eso, ¿quién era? Serach, la hija de Asher, nieta de Jacob. Y fueron donde fue Moshe con ella y le preguntó, ¿tú sabes dónde está enterrado Yosef? ¿Sí? Ambralo, Aron shel matech de Azulo Mitzrayim, ukvau benilu sanar, que shit baruchu memav, halach Moshe b'amad al sefat anilu samola Yosef higia et shenishba kadosh baruchu, she'ani goel etchem, והגיע השבוע שהשבעת את ישראל, אם אתה מראה עצמך מוטב, אם לאו, הרי אנו מנוקים משבועתך. מיד צף ארונו של יוסף. Dice la Gemara, les dijo Serach, la hija de Asher, mira, el ataúd de Yosef es de metal, ¿sí? Y lo hicieron los egipcios y lo enterraron lo hundieron dentro del río Nilus, para que siempre haya bendición de agua y haya mucha agua por el mérito de Yosef. Esa fue la intención de los egipcios. Entonces, cuando escuchó eso Moshe, fue al borde del río Nilus y dijo, Yosef, llegó el momento en el cual Akadosh Baruj Hu había jurado de que yo voy a salvar al pueblo de Israel y sacarlos de Mitzrayim. Entonces ya me tengo que salir de Mitzrayim, ¿sí? Y por otro lado, llegó el momento que se cumpla el juramento que tú mismo hiciste al pueblo de Israel, que te enterremos en donde, que saquemos tus huesos de aquí y te llevemos hacia Israel. Entonces, si tú mismo sales del río, bien, si no, anulo el juramento y estamos exentos. Y efectivamente, de inmediato Moshe causó que se levante el ataúd de metal de Yosef y así fue donde lo ubicó, lo agarró y se lo llevó. Dice la Gemara, ve'alti tamaich barzel tzaf, share ketiva hi echad mepila korah bet barzel nafal et hamayim. Aha vegomer, aha doni ve'u Shaul.
Vayomer Isha Elohim Ana Nafal וירא את המקום ויקצב אש וישליך שמה ויצף הברזל ולא דברים קל וחומר ומעלה שדנו של אליהו ואליהו תלמידו של משה צב ברזל מפניו מפני משה רבנו על אחת כמה וכמה y no te impresiones que flotó un ataúd llena de metal, que el metal normalmente se hunde por Moshe. No te impresiones que Moshe tenía esa fuerza. Obviamente tenía esa fuerza. Te voy a traer un ejemplo. Está escrito en Melahim respecto a Elisha. Está escrito que uno de sus alumnos estaba cortando un árbol con un hacha, y en eso que estaba cortando para cortar el árbol se le salió la parte de metal y se le cayó arriba y se le hundió. Y después estaba muy preocupado este alumno de Elisha. ¿Por qué? Porque se le hundió y este hacha no era de él, era prestado. Dice, ¿qué voy a hacer? Es prestado, tengo que devolverlo. Fue donde su maestro Elisha y le dijo, Elisha, ayúdame. De inmediato agarró un pedacito de madera Elisha, lo puso sobre el río y donde lo puso, que estaba flotando ahí mismo como un imán, se subió la parte de metal y así se la entregó. Dice así Elisha, que era alumno de Eliyahu, y Eliyahu era uno de Moshe, tenía fuerzas de subir al metal, con Shiken el mismo Moshe, que tenía mucha más fuerza, con Shiken que tenía fuerza para poder hacer subir el ataúd, aunque era todo de metal, de Yosef. Esta es una opinión de dónde estaba enterrado Moshe, Yosef. Una segunda explicación, una segunda opinión es de Rabbi Natan. Rabbi Natan Omer, Bekarbenich Melachim haya kavur. Halach Moshe Amad al Karbenich Melachim Amar Yosef Higia et Shnishba Kadosh Baruch Hu Shani Goel etchem Vehigia Shavua Shishbat et Israel Imata Marei Etzmecha Mutav Veim Lav Hareanu Menukim Mishvuatcha. Beota Shan Izdazea Arono Shel Yosef Netalo Moshe Bevió Etzlo Vecholotam Shanim Shevi Israel Bamidbar. Bueno, vamos a explicar esta parte. Dice la Gemara. Rabbi Natan dice que en verdad le preguntaron, en verdad no estaba enterrado Yosef en el río Nilus, abajo del río Nilus, hundido en el río Nilus, sino estaba en un cementerio de los reyes y los faraones de Egipto, ¿sí? Entonces Moshe fue para allá, pero habían varios y no sabían cuál era el de Yosef. Entonces de inmediato vino Moshe y dijo, Yosef, llegó el momento que me voy a ir de Israel, se cumplió el juramento de Akadosh Baruj Hu, que me voy a ir de Egipto, vamos a salir de Egipto, y llegó el momento para cumplir lo que tú me hiciste jurar, al pueblo de Israel, de que te saquemos de acá. Entonces, por favor, haz una señal para saber cuál eres tú, y si no haces la señal, pues automáticamente anula la promesa y no tenemos que cumplir nada. Anulamos el juramento y no tenemos que cumplir nada. De inmediato que pasó, empezó a temblar el ataúd de Yosef y así pudieron publicarlo y así Moshe pudo saber cuál era el ataúd de él y así se lo llevó. Sigue diciendo la Gemara, Netalo Moshe beviu etzlo. Bejol otam shanim, perdón, shayu Israel bamidbar, hayu shnei aronot alalu, echad shel med, echad shel shechina, me'alchim ze im ze. Vayu ovrim veshavim, omrim, matimam shel shnei aronot alalu. Amru, echad shel med, echad shel shechina. וכימה דרכו של מת להלך עם השכינה, אמרו קיים זה כל מה שכתוב בזה. Dice la Gemara, y todos estos años que se lo llevó Moshe, después que sacó Moshe a los huesos de Yosef de Egipto, estaban en el desierto y habían dos arcas. Un arca es donde estaban las Lujot Berit, las tablas de la ley, ¿sí? Y otro era ¿qué? Otro era, donde estaba la presencia divina, ¿sí? De Akadosh Baruj Hu, era como un armario, y otro armario es donde estaba otro arca, era donde estaban los huesos de Yosef, uno al lado del otro, siempre estaban juntos, ¿sí? Y todos los que pasaban preguntaban, ¿por qué estas dos arcas están juntas? Sí, le dijeron, no, porque una es ¿qué son estas dos arcas? Todo el mundo preguntaba, todo el mundo decía, bueno, aquí está del muerto de Yosef, y aquí está de las Lujot Berit, de la presencia divina, de las Lujot Berit. Y preguntaban, ¿y qué tiene que ver un muerto con la presencia divina? Respondían a esas personas que preguntaban, te voy a explicar por qué. Él está al lado, Yosef está al lado, porque él cumplió todo lo que está en el arca de la presencia divina. Cumplió todas las tablas de la ley, toda la Torah, por eso él tiene el mérito de estar al lado. Y cualquier persona que haga eso, también va a tener el mérito de estar al lado de la presencia divina de Akadosh Baruj Hu. Sigue diciendo la Gemara. Veilo asik be Moshe Israel lo avu miaski be. והכתיב את עצמו יוסף אשר העלו בני ישראל קברו בשכם ותו לא עסקו בישראל בניו לא עמו מסכבה והכתיב והיו לבני יוסף לנחלה. Pregunta la Gemara, vimos que Moshe se encargó del entierro de los huesos de Yosef. Pregunta la Gemara, ¿y si Moshe no se hubiese encargado? ¿Sí? ¿Acaso el pueblo de Israel no se hubiese encargado? ¿Acaso ellos no hubiesen tenido miedo? Ellos no tienen que tener pendiente de cumplir la Shevuá, el juramento que Yosef le hizo a todo el pueblo de Israel de que tienen que sacarlo de Egipto hacia Israel, a enterrarlo a Israel. Está escrito en el versículo, y aún más, dice en el versículo dice que Moshe, como sabemos todos, Moshe no entró a Israel. ¿Quién se encargó? Moshe lo llevó hasta donde él llegó. Y después, ¿quién lo entró desde Eber y Yardén hacia Israel? ¿Quién se encargó de eso? Está escrito que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue el que se encargó. Si es así, ya que de por sí el pueblo de Israel se encargó al final, y el pueblo de Israel de por sí tenía compromiso de hacerlo, ¿por qué ellos dejaron que Moshe sea el único que se encargue de estos huesos y no quisieron ser también partícipes ellos de los huesos desde Mitzrayim, desde Egipto? Y más aún, sigue preguntando la Gemara, si no se hubiese encargado el pueblo de Israel, ¿acaso los hijos de la descendencia de Yosef no se hubiesen encargados? Está escrito en el versículo que cuando lo enterraron al final, ¿sí?
en Shechem, cuando en el Canaan está escrito, Vayul ibn Israel Najalá, fue como un patrimonio para la descendencia de Yosef, o sea que estaban contentos que fue enterrado ahí. Entonces seguro, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser de que efectivamente ellos no fueron partícipes de todo el entierro y dejaron a Moshe solo hasta Eber a Yerden y después al pueblo de Israel que se encargue y ellos no se encargaron nada? Así pregunta la Gemara. Dice la te voy a explicar. Ambru, Haníjulo, que bodó Bemrubim, Yotem Moatim. Vetú, Ambru, Haníjulo, que bodó Bigdolim, Yotem Mictanim. Dice la Gemara, los hijos de Yosef, la descendencia de Yosef, dijeron entre ellos, pero mira, dejemos que nuestro papá, el cabo de Yosef, se encarguen el pueblo de Israel, que es mucha gente, y no nosotros solos, porque es mucho más respetuoso para nuestro padre, que todo el mundo se carga, que nosotros solo nada más nos encarguemos. Y más todavía, dice la Gemara, todo el pueblo de Israel dijo, al principio, que no se encargó el pueblo de Israel, sino Moshe, es mejor que se encargue solo Moshe, aunque es uno, pero era el líder, ¿sí? Entonces es mucho mejor que se encargue él solo a que se encargue todo el pueblo de Israel. Por eso es que al principio el pueblo de Israel no se metió en nada en esto, sino dejaron solo a Moshe, y por eso es que después solo el pueblo de Israel se encargó y no se dejaron, y los descendientes no se encargaron solos de esto. Sigue diciendo la Gemara, Kavru Beshem, Maishna Beshem. Está escrito que los huesos de Yosef, ¿sí? Que Yosef fue enterrado en Shechem. Dicen, ¿por qué justamente lo enterraron en Shechem? Amar Rabbi Hama Rabbi Haina, mi Shechem genavu, el Shechem nahazira bedato. Dice la Gemara, el pueblo de Israel dijo, o sea, decidieron enterrarlo en Shechem porque pensaron y dijeron que desde Shechem, en Shechem fue que lo robaron sus hermanos, ¿sí? Cuando lo robaron sus hermanos, cuando tuvo todo el problema con los hermanos. O sea, ahí lo robaron, ahí mismo vamos a regresar el robo, ¿no? Esa era la idea. Sigue diciendo la Gemara, Kashukra de Adadi, Ketiva y Kach Moshe Tatzmot Yosef Aimo, Uchtiv Tatzmot Yosef, Asher Elu Ben Israel Begomer. Dice la Gemara, tengo una contradicción entre dos versículos. Por un lado, el primer versículo que leímos dice que Moshe fue el que agarró los huesos de Yosef para enterrarlos, junto con él. Solo Moshe, ¿sí? Hasta que llegó a Eber a Erden, como dijimos. Y otro versículo dice, Betatzmot Yosef Asher Elu Ben Israel mi Mitzrayim, que el que se cargó desde Mitzrayim, de sacarlo de Mitzrayim, fue Ben Israel. Todo el pueblo de Israel, no nada más Moshe. Contradicción. Amar Rabbi Hama Rabbi Haina Kolosed Bar Velo Gamaró, Uba Ajer Ugmaró, Maalea Lava Katub, Asher Gemaró, Keilu Asao. Dice Rabbi Hama, Rabbi Haina, cualquier persona que hace algo y no culmina de hacerlo, al final viene una segunda persona y lo termina de hacer, es como si fuera que esa segunda persona lo hizo de un principio. Por lo tanto, ya que Moshe no pudo culminar de hacer toda la mitzvah de enterrar a Yosef porque él no pudo entrar a Israel, y el que culminó fue Bnei Israel, es como si fuera que Bnei Israel hizo todo desde Mitzrayim. Por eso el segundo versículo dice que lo hizo Bnei Israel, aunque en verdad Moshe fue el que lo hizo al principio solo. Aumenta la Gemara, dice Rabbi Elazar Omer, Af moridim oto migdulato dichtiv vahi baet ahí vayered Yehuda. Dice la Gemara, inclusive una persona que tenía que hacer algo y no culminó de hacerlo, empezó a hacerlo y no culminó de hacerlo, lo bajan de su nivel. Como vemos, como Yehuda. Yehuda se ha escrito vayered Yehuda, lo bajaron de su grandeza. Porque cuando él empezó a salvar a Yosef de sus hermanos, cuando tuvo todo el problema, él dijo, no matemos a nuestros hijos. ¿Y qué hizo al final? En vez de no matemos a nuestro hermano Yosef. ¿Y qué dijo él? En vez de matarlo, ¿sí? Él dijo al final, véndanlo a los Ishmaelim. En vez de agarrar y salvarlo completamente y llevarlo con su papá. Se empezó a salvarlo de que lo iban a matar. Y él dijo, no lo maten. Pero en vez de eso que hizo, se lo mandó a los Ishmaelim. Pero no, acaba de salvarlo completamente. Regrésalo con Jacob. Debía haber hecho eso. Sigue diciendo la Gemara, Bishmuel ben Nachmani Amar, Af kover ishto banat dichtiv batamot batshua anshet Yehuda vegomer uchtiv vayamot el beonan. Dice la Bishmuel ben Nachmani, una persona que empieza a hacer una mitzvah y no la termina, bar minan, la persona puede al final enterrar también a su esposa y a sus hijos, como está escrito, que al final se murió en la vida de Yehuda, Batshua, que era la esposa de Yehuda, y también se murieron los hijos de Yehuda, Erionan. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Pneimani, Kra Yosef Atzamot Behayav, Mipene Shelo Micha Bichu David de Kamri Le Avdeja Avinu, Velo Amar Lehu, Velo Midi. Dice Rabbi Yehuda, nombre de Rab, ¿por qué el versículo nos dice, cuando el mismo Yosef, ¿sí?, les dijo cuando él estaba vivo, dijo, entierren mis huesos, no en Mitzrayim, sino en Israel? ¿Por qué mis huesos? Es un poco despreciable, dice la Gemara. Kaush Baruj Hu lo escribió así. ¿Por qué? Porque el mismo Yosef no se puso firme cuando despreciaron a su papá. Cuando los hermanos llegaron a Mitzrayim y no sabían, que todavía no reconocían a Yosef, le preguntaron a Abdejavi Eleno, que es que te vamos a traer a nuestros, así dijeron los hermanos de Yosef sin reconocer a Yosef, vamos a traer a nuestro padre, tu esclavo, ¿sí? Y él no dijo, no digan tu esclavo. Tenía que haber respetado, tenía que estar firme con el respeto de su papá, porque el cielo había reconocido a los hermanos y él se mantuvo callado. Por eso, Akadosh Baruj Hu, ya que él no majá, ya que él no los regañó, no les dijo que no mencionen Abdejá, en ese caso, por respeto a su papá, por eso está escrito Ve'ariteme tatzmotai, por eso Yosef dijo mis huesos, ¿sí? O sea, aunque mientras que estaba vivo dijo mis huesos y no dijo con una manera más respetuosa en mi cuerpo o algo así. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, o otras personas que dicen que lo dice Rabbi Hama,
Ve Rabbi Hanina, dijo de Rabbi Hanina, dijo, ¿por qué murió Yosef antes de todos sus hermanos? Sí, como está escrito primero Vayamot Yosef y solo después está escrito que murió el resto, porque él tenía un poco de orgullo. El orgullo, Barminan, acorta la vida de uno. Sigue siendo la Gemara, Yosef Urad Mitzrayim, Amar Rabbi Elazar, Al Tikre Urad, El Ahorid, Sheorid, Itztagine, Paró Migdulatam. Está escrito que Yosef fue bajado a Mitzrayim. Dice, no leas Urad, sino Horid. Él bajó a Mitzrayim, bajó a los egipcios. ¿Qué pasó? Bajó a los astrólogos de su grandeza. El faraón, él confiaba en sus astrólogos siempre, totalmente, y él bajó de nivel a los astrólogos cuando le interpretó el sueño a Paró, y los astrólogos no pudieron interpretarle dicho sueño. Sigue diciendo la Gemara, Veikno Potifar se disparó a Marrab, Shekenao le atzmo, va Gabriel uperao, Ikara Ketiv. Ikara Ketiv Potifar, Ulebasov Potifera. Dice la Gemara, está escrito respecto a Yosef, que Potifar compró a Yosef, ¿sí? Dice, lo compró para él mismo, para él cohabitar con él, para tener relaciones con él, hombre con hombre, Barminan. ¿Y qué hizo? Cuando esa fue su intención, vino Gabriel, el ángel, y lo castró a Potifar. Y por eso al principio está escrito Potifar y luego se llamó Potifera, porque era parúa, porque se convirtió en una persona eunuco, en un eunuco que no tiene, o sea, una persona castrada. Sigue diciendo la Gemara, Milanu Gadol mi Moshe. En la Mishnah mencionamos otro ejemplo de que mitad que neged mitad, que Akadosh Baruj Hu da la recompensa según la acción positiva que uno hace. El ejemplo que da es Moshe Rabbenu, que Moshe Rabbenu se encargó de él mismo, era líder, era muy grande, y él mismo se encargó de enterrar a Yosef. Recompensa fue que el que enterró a Moshe fue el mismo Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Entonces la Gemara ahorita habla de la muerte de Moshe, y antes de eso nos habla de una respuesta que le dio Akadosh Baruj Hu a Moshe cuando Moshe le pedía y le presionaba a entrar a Eretz Israel. Akadosh Baruj Hu le dijo no, y seguía Moshe y presionaba, y de repente ahí le dijo a Hashem, Vayomer Hashem Elai Ravlach, Amar Rabbi Levi, Berab Biser, Berab Bisru, Berab Biser Ravlachem, Berab Bisru Ravlach. Dice la Gemara, él dijo la palabra, le dijo a Kadosh Baruj Hu, a Moshe, Ravlach, ya basta, ya para de rezar, no vas a entrar a Israel. Pero ¿qué palabra usó para decirle eso a Hashem a Moshe? Ravlach. Dice la Gemara, ¿por qué con esas mismas palabras? Porque esas palabras fue las que usó también Moshe cuando habló con Korach y Adató, con Korach y todo su equipo. Ravlachem. Entonces, mitad que neged mitad, Hashem usó el mismo lenguaje también con él. Sigue diciendo la Gemara, Baraje, Ravlach, Rav Yeshlach, Humanu Yehoshua. Otra explicación para cuando le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe cuando estaba pidiendo que quiere entrar a Israel, dijo Ravlach. ¿Qué significa Ravlach? Le dijo Rav Yeshlach. Ya hay un rabino, ya hay un líder nuevo que es Yehoshua, ya llegó el momento para que él lidere y por lo tanto no te puedo mantener más a ti en la vida porque estás en la vida, tú tienes que seguir liderando y ya llegó el momento que Yehoshua tiene que liderar y nadie puede mover ese momento. Ravlach, ya llegó el rabino del pueblo, ya hay un rabino, ya hay un nuevo líder. Dabaraje Ravlach, Sheloy Umbru Harab, Kama Kashebe, Talmid Kama Sarvan. Hol Kachlama, bueno, explica esta parte, otra explicación. Ravlach es, a Kadosh Baruj Hu le dijo, para de pedir. ¿Por qué? Porque si no van a decir que a Kadosh Baruj Hu es muy difícil, porque le pides y él no es flexible. Y también van a decir que el alumno, o sea que Moshe, es muy pesado, que está presionando mucho tiempo y no entiende la indirecta. Entonces mejor para que la gente no diga estas cosas. La Gemara ahorita vuelve a la primera explicación. Vekol Kachlama. Taner Bishmael lefum gamla shihana. Cuando tú me dices que la primera explicación es que a Kadosh Baruj Hu le dijo Ravlach a Moshe porque Moshe le dijo a Korach, mitad que neged mitad. Dicen, pero ¿qué tiene de malo que le dijo a los Levim Ravlach? ¿Qué tiene de malo? A Korach, mejor dicho. ¿Qué tiene de malo que le dijo Ravlach? No es nada de malo. Es un poquito feito que le dijo, puede ser, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Dice la Gemara, según el tamaño del camello, ese es el peso que le pones. Igualmente con los tzadikim, según el tzitkut, según la justicia de cada tzadik, según la integridad de cada uno y uno, así Akadosh Baruj Hu es con ellos también. Entonces, como Moshe era un líder muy especial, muy tzadik, Akadosh Baruj Hu inclusive en un detallito muy chiquito lo agarró y le tuvo que hacer mitad que mitad, inclusive en algo que no se veía tan mal, tan grave. Sigue diciendo la Gemara, Vayomer alehem ben mea ve'esrim shana anochi hayom, she'en talmud lomar hayom, hayom aleu yamay ushnotai. Le'amdecha she'akadosh baruch hu mashim shenotehem shel tzadikim yom leyom u'chodesh lechodesh dichtiv et nispar yamecha maleh. Está en el versículo que Moshe dijo, tengo 120 años hoy. ¿Qué es ese hoy? Dice, ¿para qué es necesario decir hoy? No es necesario decirlo, obviamente, 120 años se refiere ahorita. O sea, para decirte que hoy fue que cumplió 120 años. Para enseñarnos que Akadosh Baruj Hu, cuando le da años a alguien y es tzadik, se los cumple completamente. Él nació el 7 de Adar
Y ese mismo día cumplió el 120 años. O sea que 120 años completicos los tuvo. Como está escrito en el versículo también en Shemot, es Mispar y Ameja Amale, una persona que cuida la Torah, una persona justa, le va a Kadosh Baruj Hu llenar y cumplir con toda su vida. Sigue diciendo la Gemara. Lo jalot la tzed de lavo, mai la tzed de lavo, y le ma la tzed de lavo mamash, ve aquí Moshe ve ma'esim shana be moto beno naslejo, uchti vayal Moshe ben moto agar nevo, betania 12 ma'alot ayu sham pesam Moshe b'psi'a achat. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar Rabbi Yotan la tzed de lavo divrei Torah melamed shenistatemu mimenu sha'arei chokhmah. Está escrito en el versículo que le dijo Moshe al pueblo de Israel: tengo 120 años hoy, o sea, que hoy está cumpliendo, acabando sus 120 años, y no podré más salir y entrar. Dicen, ¿a qué se refiere no podré más salir y entrar? Si se refiere que no puede salir y entrar más de su carpa porque ya está enfermo, no me cuadra, porque está escrito en otro versículo que Moshe cuando tenía 120 años no se debilitó en nada. O sea, no puede ser que se debilitó y no podía salir y entrar, que esa es la explicación. Y solamente está escrito que subió Moshe de Arbot Moab al monte de Nebo, y habían 2 escaleras y las subió Moshe de una vez. Entonces significa que no estaba débil, estaba muy muy fuerte. Dice Rabbi Shmuel ben Nachmani, se refiere a que no podía salir y entrar, el nombre de Rabbi Yonatán lo dice, en la Torah, en argumentos, analizar, hablar, estudiar, salir y entrar con la Torah, o sea, en el estudio, en el entendimiento de la Torah. Y de aquí aprendemos que efectivamente se le bloquearon los portones de la sabiduría de la Torah. Sigue diciendo la Gemara, Vaelech Moshe v'Yoshua v'yitetzevu bo'el moed, Tana ota Shabbat shel dio zugee aita, nitla reshut mizeh v'nitna lezeh. Está escrito en el versículo de Moshe y Yoshua, estaban los 2 Moshe y Yoshua para hacer el cambio de cargo. Dice la Baraitá, ese Shabbat que falleció Moshe Rabbenu, que aquí hay unos que traen de que efectivamente aquí vemos de que murió un Shabbat Moshe Rabbenu, ¿sí? Pero de todas maneras, ese Shabbat fue liderado por 2. La primera parte por Moshe y luego liderado por Yehoshua. Ahí fue el intercambio. Sigue diciendo el intercambio de liderazgo. Sigue diciendo la Gemara, Tania Amar Biuda in Male Mikra Katuv Yeshar Leombro, Heijan Moshe met bechelko shel Reuven, dichtiv vayal Moshe marvot Moab el ar Nevo, unevo bechelek shel Reuven kaima dichtiv, une Reuven banu ved Nevo, Heijan Moshe kavur bechelko shel Gad dichtiv vayar reshit lo, escrito ahí kisham chelkat mechokek, ומחלקו של רובן וחלקו של גד כמה הווה 4 מילים. אותם 4 מילים מי הוליכו? מלמד שהיה משה מוטל בכנפי שכינה. Vamos a explicar esa parte. Dice la Baraitá, la Gemara trae una Baraitá que dice Rabbi Yudá, que si esto no hubiese estado escrito, lo que vamos a decir a continuación no se puede ni decir, pero como está escrito lo decimos. ¿Dónde murió Moshe? En la parcela en lo que recibió Reubén, en Eber Yardén, ¿sí? Como está escrito en el versículo, en Har Nevo, ¿sí? Como leímos en los versículos, como acaba de mencionar los versículos. ¿Y dónde lo enterraron? En la parte de Gad, como está escrito, Vayar Reshitlo Kisham Helkat Mehokek, la Helká, la parcela del que hizo el Hok, de Moshe, que enseñó la Torah, los Jokim, ¿sí? De la tierra, de la parcela de Reubén hacia la tierra de Gad, ¿cuánto tiempo hay? 4 milín, que son más o menos 4 kilómetros. ¿Cómo lo llevaron? Nadie estaba ahí presente. ¿Cómo lo llevaron? Dice la Gemara, vemos de que Moshe fue llevado por las alas celestiales, por la presencia divina de Akadosh Baruj Hu. Y si no hubiese estado escrito y comprobado, no podemos decir algo así. Sigue Rabbi Yudá enseñándonos cómo fue el espé del elogio y que se hizo cuando Moshe Rabbenu falleció con los ángeles celestiales allá arriba, cómo fue, y con Akadosh Baruj Hu. Dice la Gemara en ese momento, Malachei Asharet Omrim, Tzidkat Hashem Asau Mishpatav Im Israel, Akadosh Baruj Hu Omer, Mi Akum Li Meraim Mitatzev Nipo Alea Ben Shmuel Amar, Mi Kehechacham Umi Yodea Pesher Davar, Rabbi Yochanan Amar Ve'achokma Mein Timatzeh. Rabbi Nachman Amar Vayamot Sham Moshe, Semalión Amar Vayamot Sham Moshe, Safrar Bad Israel. Dicen los ángeles celestiales, empezaron a decir los ángeles celestiales, empezaron a llorar y dijeron Tzidkat Hashem Asau Mishpatav y Israel. Empezaron a elogiar a Moshe diciendo de que él hizo siempre tzedaká con el pueblo de Israel, siempre estaba pensando cómo que el pueblo de Israel tenga más mitzvot, más recompensa, y siempre hacía la justicia correcta con las personas que iban en contra de Dios. Ese fue el elogio que le hicieron a Moshe los ángeles celestiales. Y Akadosh Baruj Hu, ¿qué dijo? Akadosh Baruj Hu dijo, ¿quién va ahorita a estar parado en vez de Moshe para reprochar a la gente malvada que no está en mis caminos? Shmuel dice que Akadosh Baruj Hu dijo que ¿dónde vamos a encontrar una persona, ahorita que Moshe murió, dónde vamos a encontrar una persona tan sabia como Akadosh Baruj Hu, que sabía llegar a un acuerdo, a paz entre Akadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel? ¿Quién se va a encargar de eso? Que Moshe siempre buscaba eso, que el pueblo de Israel esté bien con Akadosh Baruj Hu. Rabbi Yochanan dice que Akadosh Baruj Hu dijo, Ve'achokma ma'in timatzeh. Si ahorita que murió Moshe, que viajó, se anuló la sabiduría en el mundo. Y Rabbi Nachman dice que Akadosh Baruj Hu dijo, Vayamot Sham Moshe ved Hashem, que era un siervo de Akadosh Baruj Hu. Así dijo Hashem sobre Moshe. Y Semalión dice que falleció Moshe, el gran jajam y líder del pueblo de Israel. Ese fue el elogio de cada uno de Akadosh Baruj Hu, según cada una de estas opiniones. Y los ángeles, como mencionamos antes. Sigue diciendo la Gemara Tania, Rabbi Eliezer Gadol Omer, Shnemasar mil al Shnemasar mil keneged Mahane Israel.
Bat kol mashmia veomer vayad Moshe safra rabba de Israel. Veyesh omrim lomet Moshe. Veyesh omrim lomet. Un segundo, vamos a explicar esta parte. Dice la Gemara, dice Rabbi Eliezer, que en todo el área que había en Mahané Israel, que era 12,000 por 12,000, 12 kilómetros por 12 kilómetros, de ahí salía una voz celestial de todo ese lugar que decía que falleció Moshe, el gran jajam del pueblo de Israel. Fue una veda, una pérdida muy grande. Veyesh omrim lomet Moshe. Ketiva Javea Mocham, Uktiva Tam, Vaisham y Mashem, Male Alan, Omedu Meshamesh, Afkan Omedu Meshamesh. Dice la Gemara, otra opinión es que dicen que en verdad Moshe no falleció, sino subió al cielo y siguió en posición de servicios desde el cielo. Sí, desde allá arriba. ¿Dónde aprendemos? Porque está escrito respecto a Moshe, Vayamo Cham, está escrito la palabra Sham, está escrito en otro lado, Vayisham, respecto al monte Sinai, que Moshe estaba Sham también, y ahí estaba todavía con servicios, dando servicios desde allá arriba del cielo. Igualmente aquí cuando murió, no es que murió y se acabó, sino murió y siguió dando servicios, sí, espirituales desde allá, prestando servicios desde allá arriba, siguió en posición de servicios desde allá arriba de los cielos. Sigue siendo la Gemara, Vaikbor Oto Bagay Beretz Moamul Bet Peor, Amar Rabbi Yahya Siman Beto Siman, Vafilu Aji Verodei Shet Geburato. Dice la Gemara, está escrito en el versículo que enterraron a Moshe. Miren cuántas señales dicen. Enterraron a Moshe en el Gai, en la tierra de Moab, enfrente de la casa de Peor. Dice Rabbi Yahya, fíjate cuántas señales hay. Y aún así no se sabe Veloya Daishet Geburato. No sabe ninguna persona el lugar de su entierro. Sigue diciendo, Ukbar Shalham al-Huta Resha'a, Etzel Gastera Shel Bet Peor, Harenu Echan Moshe Kabur. עמדו למעלה, נדמה להם למטה, למטה נדמה להם למעלה, נחלקו לשתי כיתות, אותם שעומדים למעלה נדמה להם למטה, למטה נדמה להם למעלה, לקיים מה שנאמר ולא ידע איש את גבורתו. Dice la Gemara, y ya enviaron los malvados romanos, mensajeros a el líder del Bet Peor, que era esa zona, que era Gastera, y le preguntaron, ¿dónde está enterrado Moshe? Sí, y efectivamente el líder del Bet Peor le decía, mira, ahí está enterrado. Y todos los romanos veían desde arriba el lugar y pensaban que estaba abajo. Iban abajo para ver y pensaban que estaba arriba. Después se dividieron dos grupos, parte arriba, parte abajo. Los de arriba pensaban que estaban abajo y los de abajo pensaban que estaban arriba. O sea, básicamente veían algo que era una ilusión. Casi fue un nes, ¿no? Y no encontraron el lugar para poder cumplir el versículo que dice, Velo y Adeshet Geburato. Nadie sabe dónde está enterrado. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Hamab, Rabbi Haina Amar, Af Moshe Rabbeinu no yodea eichen kavur. Ktiva Javale Adeshet Geburato, Ktiva Tam, Bezota Berajá Sheberaj Moshe Isha Elohim. Dice la Gemara, inclusive el mismo Moshe no sabe dónde está enterrado su cuerpo. ¿Por qué? Porque está escrito en el versículo Velo yada Ish et Geburato. El versículo que te menciona que nadie sabe dónde está enterrado, dice la palabra Ish. Y la palabra Ish está escrito en Bezota Berajá al lado de Moshe. De la misma manera que en Bezota Berajá está escrito Moshe Ish y el Ish es Moshe. Igualmente aquí, Velo yada Ish incluye también el mismo Moshe, no sabe dónde está enterrado él mismo su cuerpo. Veamos Rabbi Hamam, Rabbi Haina y Breman Igbar Moshe Etzel Bet Peor, que le japera al Master. Pero dice la Gemara, ¿y por qué fue enterrado Moshe justo en Bet Peor, en esa zona? ¿Por qué? Dice la Gemara, por el pecado que hizo el pueblo de Israel en ese lugar, que cohabitaron relaciones prohibidas con las hijas de Moab e hicieron idolatría con Baal Peor. Por eso fue enterrado ahí, para lejaper, para perdonar y hacer capará de esos pecados del pueblo de Israel. Sigue diciendo la Gemara, ואמר רבי חמא ורבי חיינה, מהי דכתיב אחרי השם אלוהיכם תלכו, וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה, ולא כבר נאמר כי השם אלוהיך אש אוכלה הוא, אלא להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא מלביש ערומים דכתיב, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם, אף אתה ילבש ערומים, הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, דכתיב וירא השם אליו באלוני מראה, אף אתה ביקר חולים. הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים, דכתיב והיה אחרי מות אברהם ויברך אלוהים את יצחק בנו, אף אתה נחם אבלים. הקדוש ברוך הוא קבר מתים, דכתיב ויקבור אותו בגיא, אף אתה קבור מתים. Dice la Gemara, dice Rabbi Barjamá Rabbi Haina, escrito en el versículo que uno tiene que ir atrás de Akadosh Baruj Hu. Pregunta la Gemara, pero estar pegado a la presencia divina no existe. La presencia divina es como fuego que quema a la persona. ¿Cómo uno va a ir atrás de la presencia divina? No existe, no puede acercarse a Akadosh Baruj Hu. Dice la Gemara, para enseñarte que uno va. Lo que se refiere es que uno tiene que ir atrás de las cualidades de Akadosh Baruj Hu. De la misma manera que Akadosh Baruj Hu viste a personas desnudas, personas que necesitan vestirse, igualmente uno tiene que buscar siempre vestir a gente que necesita vestirse. De la misma manera que Akadosh Baruj Hu visita enfermos, también uno tiene que visitar a enfermos. De la misma manera que Akadosh Baruj Hu da pésames a los que están de luto, ¿sí? Igualmente, nosotros tenemos que ir a dar pésamo a las personas que están de luto. De la misma manera que Akadosh Baruj Hu entierra a los muertos, como vimos en el caso de Moshe, que también nosotros tenemos que encargarnos de enterrar a los muertos. O sea que uno tiene que estar atrás de Akadosh Baruj Hu para copiar sus cualidades. Y obviamente la Gemara trae todos los ejemplos en los cuales él, ¿cuándo fue? Los explico de una vez. ¿Cuándo fue que él vistió a los desnudos? Con Adán y su esposa Javá, que estaban desnudos en el Gan Eden, al principio de la Torá, y le dio para vestirse. Donde vemos de que Akadosh Baruj Hu visitó a los enfermos, cuando está escrito con Abraham. Después de la Milá, fue Akadosh Baruj Hu a visitarlo. Donde vemos de que Akadosh Baruj Hu va a los pésames, después de que se murió Abraham, está escrito que fue a Akadosh Baruj Hu a darle los pésames a Yitzhak. Y donde vemos de que Akadosh Baruj Hu entierra a los muertos, en el caso de Moshe.
Sigue diciendo la Gemara que mencionamos el Kotnot Or, la prenda de piel que le dio a Adán y Jabá, que los vistió. Rabu Shmuel Hadamar Dabar Aba Min Haor, de Hadamar Dabar Sheaor Ne'enai Meno. Dice la Gemara, hay dos explicaciones. ¿Cómo explicarlo? Una es que efectivamente se refiere a una prenda de piel, que la prenda estaba hecha de piel. Otra se refiere es que la prenda era, por ejemplo, de lana, ¿sí? Otro dice que se refiere no prenda de piel, sino era un material, por ejemplo, de lino, que es algo que es bueno para la piel. Sí, bueno para la piel de la persona, sí, que es cómodo, porque no ahoga tanto y no trae tanto calor. Sigue diciendo la Gemara Darash Rabbi Simlai, Torah Tchilatá Gimnut Hasaim Mesufá Gimnut Hasaim Tchilatá Gimnut Hasaim Dichtiv, Vayas Hashem Elokim Ladam Lishto con Tonor Veyalvishem Mesufá Gimnut Hasaim Dichtiv Veikbor Otobagay. Dice la Gemara, la Torah empieza con Hesed, con ayuda, y acaba con ayuda. Empieza con ayuda, que Gimnut Hasaim que Kadosh Baruj Hu hizo con Adán y Jabá, que les dio las prendas para vestir y que no estén desnudos, y culmina mencionando que enterró a Hashem, a Moshe, que eso también es Gesed, él mismo lo enterró. Vemos que toda la Torah es empezar y acabar con Gemilut Gesed. Sigue siendo la Gemara Darash, así dice Rabbi Simlai. Otra cosa que dice Rabbi Simlai, Darash Rabbi Simlai, Bneman, Itaba Moshe Rabbeinu y Eretz Israel, Vigilejol, Pirot Tzarich, Ulizbam, Mitubau Tzarich, El Akaja Bar Moshe, Arbe Mitzvot Nitzavu Israel, Ver Mitkayim El Beretz Israel, Ekanesan y Laaretz, que Shitemu Kulam Al Yadi, Amar la Kadosh Baruch Hu, Klumata Mevakesh Shela Lekabel Sahar, Maale Ani Aleja Kilu Asitem, Sheneemar, Lajen Ajalek Lo Barabim. Bueno, vamos a explicar esta parte, después seguimos. Dice Rabbi Simlai, ¿por qué Moshe tenía tanto deseo de entrar a Eretz Israel? ¿Acaso él quería comer esas frutas de Eretz Israel y llenarse y saciarse de la bendición que tenía la tierra de Israel? ¿Acaso Moshe estaba en ese nivel que quería comer las cosas buenas de Eretz Israel? ¿Sabes lo que dijo Moshe? Moshe dijo, mira, yo cumplí muchas mitzvot, pero me faltan cumplir las mitzvot que dependen de la tierra de Israel, que nada más se pueden, las que son mitzvot que dependen de la tierra de Israel se pueden cumplir únicamente en la tierra de Israel, y esas no las he cumplido, quiero cumplir esas. Para que todas las pueda cumplir yo. Le dijo a Kadosh Baruj Hu, no te preocupes, si ese es tu problema, hago como si fuera que las cumpliste, porque el hecho que tienes el deseo es como si fuera que ya lo hiciste. La Gemara trae, dice, Sheneemar, lajen ajalek lo barabim, vetatzumim yjalek sharal, tajat asherera lama vet nafsho, vetposhin imna, veu het rabim, Nasa la poshim yavgia. Todo eso se refiere a Moshe. Cada una de estas partes, ¿qué significa? Dice el versículo, la jena jalek lo barabim, la primera parte se refiere a Holk bajaronim veloka rishonim. Se refiere que uno hubiese pensado que todo lo que a Kadosh Baruj Hu le va a pagar la recompensa como si fuese que cumplió las mitzvot que están de Eretz Israel, aunque no las hizo. Los va a hacer como si fuese que la cumplió los hajamim de las últimas generaciones, pero no como si fuera que la cumplió Abraham, Yitzhak y Jacob. Está el mundo mar, vetatzumim yahalek sharal. Atzumim, como si fuese, aunque Abraham, Yitzhak y Jacob, shematzumim atorah mitzvot, como si fuese la recompensa que te doy, como el mérito que vas a tener, como si fuese que la cumpliste, como si fuese que la cumplió Abraham, Yitzhak y Jacob, grandes personajes. Tagat asherera lama vet nafsho shemasar atzmo lemita sheneemar veim ain mejenina. Después está escrito en el versículo Tagat asherera lama vet nafsho, que se refiere a la muerte, que Moshe estuvo dispuesto a morir por el pueblo de Israel, para salvar al pueblo de Israel. Cuando pecó el pueblo de Israel con el becerro de oro, él dijo, si no me borras a mí del libro, me matas a mí espiritualmente, o le perdonas al pueblo de Israel. Y al final, significa que él estuvo dispuesto a mesirut nafsho de mitad para que el pueblo de Israel sea perdonado. Sigue diciendo la Gemara. Y él fue contado junto con todos los que se murieron en el desierto, todos los pecadores, todos los que pecaron en el pecado de los espías, que fueron muertos antes de entrar al pueblo de Israel. Entonces, también Moshe Rabbeinu fue parte de todos esos. Eso es lo que significa Ve'et Posheim Nimna, fue contado junto con los pecadores. Veu Het Rabim Nasa, Shekiper al Maaseh Egel. ¿Qué significa Het Rabim Nasa? Que él mismo se encargó que haya capará, que haya perdón por el becerro de oro, que era un becerro de Rabim, de muchas personas de todo el pueblo. Por eso dice el versículo Veu Het Rabim Nasa. La próxima parte del versículo de la Poshim Yavgia, Shebikesh Hachamim al Poshe Israel Sheyachzeru b'tshuva. Ve'en pegia la tefila shenemar ve'atal titpalel be'ad ha'am hazeh ve'al tisa ba'adam rinau tefila ve'al tifga bi. Y después que está escrito de la Poshim Yavgia, que se refiere que Moshe siempre pedía a Kadosh Baruj Hu tefilá para que le perdone a los Poshim, a los pecadores. Eso está escrito Yavgia. ¿Y cómo sabemos que Yavgia es un lenguaje de tefilá, que hacía tefilá? Como está escrito en el versículo que leímos, Ve'atal titpalá, y al final está escrito Ve'al tifgabi. Vemos que la palabra tifga, que es la misma de Yavgia, tiene que ver con titpalel, con rezar. Eso insinúa que Moshe Rabbeinu siempre rezaba por los pecadores para que sean perdonados. Con esto acabamos el primer Perek Rishon de Masejet Sotá. Hadran alach hamekane leishto. Baruch Adonai leolam. Amén ve amén.